resumen principal de estos hechos que ocurrieron en el día de ayer. Ahora sí, vamos a introducir entonces a nuestro querido Eric Molino. Él es economista y como siempre, bienvenido Eric, ¿cómo estás? Estabas un poquito perdido. Bueno, un placer estar acá de vuelta. Mucho trabajo, mucho trabajo. Sí. Oye, queremos hablar un poco acerca del impacto que sigue teniendo la paralización de la mina Cobre Panamá. Si bien es cierto, continúa esa oportunidad de explicar a los panameños qué es lo que está ocurriendo por parte del gobierno. Todavía no se han dado luces de qué es lo que va a ocurrir realmente. Hay por una parte oposición de algunos sectores, unos sectores que siguen insistiendo en el tema que se había vendido prácticamente, ¿no? Pero hay otros importantes que dicen hay que dar la oportunidad de apertura. ¿Para qué? Para que continúe este crecimiento económico, para que continúen las oportunidades laborales, porque el impacto laboral fue importante. Mira, yo creo que Panamá está en un punto de inflexión bastante interesante. La verdad es que se están alineando una serie de factores que pueden hacer que nosotros crezcamos y ser una de las principales, digamos, economías de la región. Y lo estamos viendo en los reportes que hacen instituciones desde afuera. CEPAL dice que Panamá va a ser uno de los países que más va a crecer, solamente le gana Argentina. Lo han estado diciendo varios reportes de la banca de inversión que apuntan que Panamá, digamos, está tomando pasos contundentes hacia, digamos, una consolidación fiscal, pero está todo, digamos, como una perspectiva. Están ocurriendo al tiempo las inversiones que va a hacer el canal, que son 8.5 mil millones de dólares en 10 años. Está la oportunidad, aparte de eso, del tren de gasoducto, la entrada al Mercosur, y me parece que una de esas oportunidades que nosotros tenemos que encontrar un mecanismo para que podamos todos los panameños sentir los beneficios es precisamente el tema de la reapertura de la mina. Al final no es un tema de que si hay que hacerlo o no hay que hacerlo, es evidente de que al final ha habido un impacto no solamente económico, sino laboral, que creo que es el más importante, en donde sí se han sentido que, sobre todo en las regiones y en las áreas donde estaba concentrada la actividad de la mina, ha habido un aumento importante en el desempleo. Yo creo que lo que el panameño y recientes encuestas ahora han mostrado un aumento en favorecer la apertura. Ahorita mismo está 50 y 50 las opiniones, y yo creo que ese 50 que está en contra tiene en gran medida un rechazo hacia la institucionalidad histórica que ha tenido el manejo de muchos proyectos. Y yo pienso que existen ya modelos probados en los que nosotros realmente le podemos, por un lado, asegurar a la ciudadanía que las cosas se están manteniendo a los altos estándares internacionales de la preservación ambiental, pero también que el beneficio económico realmente le llegue a la ciudadanía y que no, digamos, llegue a un fondo común del Estado y que se pierda el dinero. Mira, yo, por ejemplo, hice un artículo hace un par de semanas en donde decía, oye, en Perú tienen un modelo precisamente para las minas muy probado, en que el 50% del impuesto sobre la renta va a un fondo y que ese fondo solamente se puede usar en inversión local y en universidades. Ese tipo de mecanismos a mí me parece muy válido porque nosotros pagamos impuestos y una gran parte de nuestros impuestos se va al pago de planillas, pago de intereses sobre la deuda, compromisos que se tienen que cumplir en los intereses sobre la deuda, pero realmente no se está viendo la inversión, sobre todo en las comunidades que están estando cerca de los proyectos. Entonces, yo sí creo que una de las cosas que necesitamos reformar precisamente es poder aprovechar que ese recurso que le está entrando al Estado se vea traducido entonces en proyectos en el desarrollo de la comunidad, escuelas de mejor calidad, que tengamos proyectos donde llegue el agua potable a todas las comunidades, y así yo sí creo que va a haber, digamos, un cambio importante hacia las personas estar de acuerdo que estos tipos de proyectos sí crean desarrollo. Claro, más transparencia, pero que creo que también la gente ha confundido un poco el tema de que la transparencia la tiene que dar el gobierno. Claro. Es como el Canal de Panamá. El Canal de Panamá le da al gobierno, le da al Estado lo que se recoge anualmente, y el Estado es el que tiene que presentar los informes. Correcto. ¿No? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros los ciudadanos? Fiscalizar hacia dónde van esos dineros, que es lo que la gente no sabe. Entonces la gente piensa que no se están entregando, porque no tienen idea de qué se está haciendo. Entonces creo que hay que darle más transparencia. Ese punto está 100% atinado. Y mira, mencionaste el canal. Una encuesta de hace un par de meses decía que 77% de las personas o no ven el beneficio del canal o sienten que el canal no los beneficia. Y eso al final es perturbador. En un momento hace varios meses donde las personas decían 12% consideraban que era mejor que Trump se llevara el canal. Y lo que pasa es que el panameño no está viendo necesariamente dónde está el dinero que da el canal. El canal el año pasado dio 2.500 millones de dólares a las arcas del Estado.
Estado. Eso fue más de un cuarto del dinero del gobierno central que recaudó el gobierno central. Pero ese dinero se lo fue en el pago de intereses. Para el próximo año el presupuesto estamos poniendo 3.2 mil millones de dólares, que es más de lo que ha dado históricamente el canal. Pero el presupuesto de lo que tenemos que pagar en intereses sobre la deuda es 3.6. O sea, ya no nos alcanza el dinero del canal. Entonces, ahí se entiende que el panameño dice, ¿dónde está el beneficio? Por supuesto que llega, no es que $1 de un lado se va directamente en pago de intereses y sí se pagan subsidios y se pagan una serie de cosas, pero yo sí creo que el panameño lo que precisamente no ve es cómo ese dinero se está viendo traducido en mejoras a sus comunidades. 85% de la actividad económica del país está centralizada en las provincias de Panamá y de Colón. Entonces, el resto de las provincias no están viendo esa actividad económica, tienen que emigrar a la ciudad o emigrar a provincias de Panamá para poder entonces encontrar empleo. Nosotros tenemos ahorita un desempleo en doble dígito, en gran medida, entre otras cosas, porque claro, teníamos una actividad que representaba el 5% del PIB y paró. Entonces, yo lo que pienso es que, claro, tenemos una serie de cosas que nos van a poder llevar al siguiente nivel. La construcción del tren, el gasoducto, los proyectos portuarios. Sumarle a eso el proyecto de la mina y que esté bien manejado desde el punto de vista ambiental, que esté bien manejado desde el punto de vista de las finanzas nacionales, que es una responsabilidad del gobierno y del Estado. Ahí es donde nosotros vamos a ver realmente que ese beneficio económico se va a ver traducido. Ahorita mismo tener cobre es como en los 80 tener petróleo. Es un tema de manejo y no somos el primer país que lo tiene. Tenemos que copiar modelos que han funcionado, que han dado rendición de cuentas, que han dado transparencia desde el Estado hacia los ciudadanos, y ahí es donde vamos a ver que realmente ese beneficio le llega a todos. Eric, hablas de un desempleo en doble dígito, que es una cantidad pues importante. Pues ¿cómo se ha mantenido con el tema de la paralización y cómo continúa también esta afectación o la expectativa que tienen los trabajadores con esta posible reapertura? Mira, cuando nosotros estamos viendo las cifras están de hecho desfasadas. En el 2024, en octubre, fue que se hizo la última medición del desempleo, y en ese momento el desempleo marcó 200.000 personas, 202.000 y tantas personas, que eso fue un aumento comparado con el 2023 de casi 50.000 personas. En el 2023 teníamos 150.000 personas en situación de desempleo, todavía ni siquiera estoy incluyendo los informales, y uno de los cálculos que se habían hecho era que la paralización de la mina iba a causar entre empleos directos e indirectos 40.000 empleos que se iban a perder, y en efecto han sido esos. Entonces, al final el tema no es si estoy a favor o en contra. Si uno lo analiza objetiva y científicamente analicemos los argumentos en contra y le buscamos una solución. Para mí yo creo que uno de los temas que a la gente le hace ruido es el tema de históricamente no han visto el beneficio, y eso es una responsabilidad del Estado, crear transparencia en los fondos. Para mí la idea es tener un modelo muy parecido al que ha hecho Perú, muy parecido al que hizo Noruega en su momento con el petróleo, de que esos fondos vayan directamente a un fideicomiso o que vayan a un fondo. Eso solamente se puede usar para inversiones, y que esas inversiones primero empiecen a nivel comunitario, luego a nivel provincial, y enfocando ese desarrollo hacia las comunidades, ese 15% del país que tiene actividad económica y que no se centre, digamos, en la provincia de Panamá y Colón. Ahí es donde la gente va a ver, bueno, esta escuela fue financiada por este proyecto, o este acueducto fue financiado por los impuestos que pagaba esta empresa o el beneficio de esta empresa. Ahí es donde nosotros realmente como panameños vamos a decir, estoy viendo el beneficio económico. Claro, es que ahí está el detalle. Que, digo, fuera de una cantidad de fake news o de mentiras que se ha dicho alrededor de todo esto, porque hay también que entender que hay un tema político en juego. El panameño no sabe estos dineros en qué se usaron o en qué se usaban, entonces le crea esa suspicacia de que, pero ¿para qué nos sirve que la tengamos abierta? Pero creo que en el momento en que estamos, que lo dijiste muy bien, nosotros necesitamos echar el país hacia adelante. Y esto solamente es reactivando los proyectos. Claro. Y no solamente hablando de la mina, el tren y todo, como lo dijiste. Sí, él lo ha mencionado claramente, no solamente la posible reactivación de la mina, sino también el tren, los gasoductos, el proyecto de Río Indio. Mira, también. y todos estos son proyectos importantes y que tienen que ser parte de la estrategia nacional, pero estos son proyectos en que van a demorar en dar resultados. Entonces aquí hay un tema de timing que a mí me parece importante, porque si bien es cierto, las perspectivas económicas se ven muy positivas, hay gente que ya lleva mucho tiempo sufriendo diciendo yo quiero que el empleo venga ya, no que el empleo venga en un año. Entonces, en temas de inmediatez, por supuesto que la inversión extranjera directa hay que seguirla fomentando, pero eso va a demorar en llegar. Entonces, desde mi perspectiva y muy objetivamente hablando, este es un proyecto que ya está, es un proyecto que ya ha sido probado, es un proyecto que
todas las cosas que nosotros podemos, digamos, criticarle a cómo se ha manejado en el pasado, son cosas que se pueden mitigar. Y ahí el tema es transparencia e institucionalidad desde nuestras instituciones públicas. Entonces, ahí yo sí creo que es muy claro que desde el punto de vista práctico es copiar y replicar lo que han hecho otros países que manejan este tipo de recursos, como ellos lo han hecho bien. Entonces, hay casos de éxito y casos de fracaso. Hay que replicar los casos de éxito como lo han hecho en Canadá, como lo han hecho en Australia, que son países de primer mundo. Entonces, replicar esos mecanismos y que nuevamente, y yo creo que es importante reiterarlo, las personas tienen que entender, el recurso es panameño. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es un modelo en que le beneficie principalmente al país. Y ya existen modelos como los que mencioné, que los recursos sean destinados no al pago de planillas, no al pago de los costos de operar el Estado, sino que vayan directamente a inversión. Esa inversión va a generar empleo y va a hacer que los servicios públicos sean de mejor calidad para los panameños. Mejores escuelas, mejores temas de agua potable. Esas son las cosas que el panameño quiere ver. ¿Ya se siente el impacto por el cierre de la mina? Bueno, el impacto lo hemos estado viendo de hace más de un año para acá, porque es que al final, cuando nosotros tuvimos el cierre de la mina, no solamente dejamos de tener todos esos empleos directamente relacionados al sector de la mina, sino todos esos empleos indirectos. Al final, y esta es una analogía que he dicho en este programa varias veces, la economía es un engranaje interconectado. Tú paras uno, se afectan los otros. Claro. Entonces, por ejemplo, te voy a hacer la analogía con logística. Logística representa aproximadamente 1/3 del PIB. ¿Y por qué? Porque al final no solamente son la carga que llega hacia los puertos, sino también esa mercancía que se usa a nivel local, se vende al por mayor y al por menor. También los servicios que nosotros estamos exportando hacia afuera precisamente porque tenemos al sector logístico en este país. Entonces, es un engranaje interconectado que impacta a todo el país. Con la paralización de la mina teníamos casi $1.000 millones de proveedores locales que dejaron de vender. Entonces, no solamente son los empleos que se perdieron en la mina, sino también los empleos de las empresas que estaban proveyéndole a la mina. Nosotros hemos tenido un caso muy reciente de cómo está ahorita la provincia de Bocas del Toro con la salida de Chiquita, que fueron no solamente los empleos directos que se perdieron de la empresa, sino también todas las microempresas que vivían de eso, de poder proveerle bienes y servicios a la provincia. Ahora 9 de cada 10 microempresarios de Bocas del Toro está cerrado. Entonces, lo que nosotros tenemos que yo creo que esa parte ya se ha entendido, ya se ha asimilado, y lo que yo siento que hay que hacer ahora es buscar un mecanismo para la reactivación, que vengan esos empleos y que entonces la administración del recurso que le llega al Estado se vea de manera más transparente y que se traduzca, en lugar de pago de planilla en administración del engranaje estatal, se utilice para inversión, que se generen nuevos empleos y que el panameño realmente sienta el beneficio. Quiero decir lo importante, y que es real, de pronto, la preocupación del panameño de decir, ¿pero qué se hace con el dinero? Es real, es sumamente real y se le reconoce. Pero también yo escucho que la gente dice, pero estamos esperando el chen-chen del presidente. Pero si el presidente no pone a funcionar proyectos, no va a venir el chen-chen, porque con los proyectos viene el empleo y todo lo demás. Pero si no tiene dinero para poner a funcionar los proyectos, entonces no va a llegar el chen-chen. Claro. Y cada vez, ahorita hay una reducción de personal en instituciones del gobierno, por todos lados. Tanto en la empresa privada como en las instituciones públicas. Entonces, creo que hay un punto importante y ya ha hablado Eric pues, de todo el impacto. Creo que hemos tenido aquí a varios entrevistados, varias fuentes que nos han dicho y han coincidido que se corrija lo que se tiene que corregir. Porque hay muchas personas, no, que el tema ambiental, que se tome en cuenta en efecto las afectaciones y cómo podemos mejorar, pero no podemos simplemente decir no ha pasado nada o simplemente detener el tiempo porque el país avanza y necesita oportunidades, necesita recursos y necesitamos entonces, pues Eric, como tú lo has mencionado, que el panameño sepa de dónde vienen los recursos, con esta empresa, con lo que ofrece, cuánto es lo que aporta esta empresa al Tesoro Nacional. Con este subsidio que se da, por ejemplo, de allí salen los recursos. Eso es lo que quiere el panameño, porque como lo mencionaste también, ese 12% que estaba a favor que Trump recuperara el canal, tú te quedas pensando, entonces algo estamos haciendo mal cuando hay panameños. O sea, porque puede existir un sentido nacionalista. Entonces, nadie de afuera tiene que venir. Pero cuando 12% te dice, yo prefiero que sea, porque igual no estamos viendo en qué se utilizan los recursos. Claro, porque no nos lo dicen. Entonces, como no se dice, la gente dice, pero a mí no me toca nada. Porque también que yo me río porque también yo sé que la gente piensa que le van a tocar la puerta. Oye, aquí llegó el cheque del canal, aquí llegó el cheque. No funciona así. No funciona así. Pero si no se tienen estos recursos, se acaban los subsidios. Claro. No, porque gran parte de esos recursos
del Canal de Panamá se van en subsidios. Ahora bien, también es como decía el presidente Mulino en su momento, que le cuestionaban el dinero que ya había pagado la empresa y nadie lo ha visto, pero es que eso entra, como quien dice, al Tesoro Nacional y se divide para el presupuesto, para diversas actividades y no hay, como quien dice, pues un listado específico. Lo utilizamos en educación, lo utilizamos en deporte, etcétera, etcétera. Se fue a pagar deuda, básicamente. Exacto. Mira, y yo creo que... No, y ahora si le metemos las jubilaciones, los planes de retiro, de compensación. Claro, las leyes especiales. Las leyes especiales, Dios mío. Mira, yo creo que, y esto es un tema que tú lo sabes, a mí me ha apasionado siempre el tema de las finanzas nacionales, porque al final es un tema que nos impacta a todos. O sea, no es dinero del gobierno. Yo creo que esa frasecita hay que cambiarla. Es dinero del contribuyente. Exacto. Y ese dinero del contribuyente paga parte del aparato estatal, el resto lo financiamos con deuda. Pero eso es impuestos futuros que tenemos que pagar. Entonces, el panameño yo creo que tiene que empezar a exigirle mucho más a sus instituciones y que cuando se está usando dinero del erario público entienda que ese dinero que sale de su bolsillo. Entonces, los únicos mecanismos que existen para financiar deuda, o mejor dicho, para financiar el aparato estatal que no venga de nuestro bolsillo, uno es deuda, que eso básicamente es que en el futuro lo sigues pagando con intereses, y el otro es que busques mecanismos en donde la actividad económica aumente, que es lo que nosotros queremos. Mira, nosotros tenemos 71,000 personas informales. Ese es el número oficial. Al año pasado probablemente sea un poco más alto ahorita, pero nosotros tenemos que encontrar un mecanismo para que esas personas se formalicen y la mejor manera es que haya empresas que los contraten, porque tú tienes que el sector formal puede contratar a estas personas y que estas personas al final después puedan seguir emprendiendo y lo que tú quieras, pero eso va a aumentar la recaudación por impuestos sobre la renta, eso va a aumentar la recaudación por el pago de ITBMS. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar precisamente son mecanismos en donde la economía panameña no tenga que recurrir a más deuda o que tenga que recurrir a estarse gastando plata en cosas que no aporten, sino que esa recaudación venga porque hay más actividad económica, tengas inversiones grandes que al final se traduzcan en que se gasten plata en proveedores y que se gasten plata en salarios para personas y eso hace que la economía fluya. Oye, interesante. Muchas gracias a Eric Molino, como siempre, economista, por acompañarnos y sabes, ver ese punto de vista de cómo está la situación económica en el país, una realidad que está latente. Orman, pues lo hemos compartido aquí muchas veces, las afectaciones que se han dado, los testimonios de los trabajadores, no solamente los formales, los informales, como dice, el que alquilaba una casa, el que vendía la chicha, el que ofrecía la comida. Es un sector importante, se ha hablado de más de 40,000 trabajos paralizados, pero pues necesitamos entonces qué se está haciendo. El gobierno pues ha hablado ya, los arbitrajes se desistieron por un lado, hay un plan de cierre, hay un plan de... Vamos a ver entonces qué es lo que finalmente hace el gobierno con este tema, que el presidente había dicho que una vez pues ya se aprobara la 462 iban a avanzar con ese tema, no ha dicho pues básicamente más nada sobre el mismo, pero vamos a ver entonces, en algún momento se tiene que tocar y creo que urge que sea pronto porque pues la sociedad está esperando más dinero, mayor crecimiento, mayores oportunidades y que eso se ve entonces reflejado en la población. Y la gente quiere trabajar. Por supuesto. Mira, un ejemplo fue lo que sucedió con la Feria de Empleo del alcalde. O sea, había una desesperación que yo estuve ahí. ¿Fuiste a buscar trabajo? Sí, ni yo conseguí. No. Pero ahí tú te das cuenta la cantidad de gente que había desesperada por trabajar. Entonces, ¿cómo queremos que el país avance si con tanto desempleo y cada vez más desempleo, eso va a mi hermano la economía? Así es. Bueno, muchas gracias, Eric. Sí, como siempre, por acompañarnos. Nos vamos a la pausa. En breve regresamos con más del Shock de la Mañana.